Yolanda, vamos a centrar un poco el discurso de una forma muy fácil de entender cómo se consigue un aceite puro, por ejemplo, y después quiero hablar de la calidad de ese aceite y después ya iremos entrando en patología y de todo. Vale, pues un aceite esencial, al final lo que tenemos que hacer es extraer la parte donde conserva el aroma, pues una planta, valga la redundancia. Ese aroma lo podemos encontrar en la raíz, en la corteza, en la flor. Cada planta guarda ese aroma, que es como su tesoro en una parte diferente. Y para extraer ese aroma requiere un proceso que es bastante, no complejo técnicamente, sino delicado. Casi el 90% de los aceites se obtienen por destilación, ¿no? Con un alambique en el que lo que hacemos es poner un vapor de agua y permitir que todas las moléculas aromáticas pasen al recipiente. Esta es la mayoría de los aceites se extraen así. Y luego hay otra parte que normalmente es para los cítricos, que sería un método que llamamos expresión, ¿no? Cuando tú abres una mandarina, todas esas gotitas que salen, esa es la parte aromática. Y en el caso del aceite esencial de mandarina, ¿no?, que se le suele llamar esencia, lo que se hace es exprimir esa parte. Luego hay algunas flores que son muy delicadas, en las que ahí tenemos que utilizar algunos sistemas de arrastre para poder extraer todo ese aroma, ¿vale? Pero el 95% casi todo es destilación. Porque algunas veces se diluye y otras veces nos lo aplicamos directamente el aceite puro. Y a veces se usan vehículos o aceites vegetales para acabar de hacer la receta. Los aceites esenciales, que igual podemos empezar por ahí, los podemos utilizar desde diferentes vías, ¿no? Por un lado los podemos utilizar vía inhalatoria, ya sea en un difusor, que si quieres hablamos de este tema que también es importante después, o simplemente poniéndolo e inhalándolo, o poniéndolo en un pañuelo, por ejemplo, o utilizando pulseras que son para inhalar. También lo podemos utilizar por vía tópica, y cuando lo utilizamos por vía tópica casi siempre es recomendable utilizar un vehículo. Por un lado, porque permitimos que el producto nos cunda más. Por otro lado, porque podemos extender mejor esa zona. Imagínate que queremos utilizar un aceite antiinflamatorio, siempre va a ser más interesante utilizar un vehículo que nos va a permitir ocupar una zona más grande, ¿vale? Y cuando lo hacemos por vía interna, que sería la forma más, entre comillas, delicada de utilizar los aceites esenciales, también es interesante utilizar un vehículo, ¿no? Porque si lo vamos a mezclar con agua nos va a permitir que esos dos componentes se unan, y si lo vamos a utilizar para ingerir internamente, pues nos va a proteger la mucosa gástrica, ¿vale? Entonces, de entrada, para nivel P3 de aceites esenciales, si vamos a utilizar aceites esenciales, yo siempre recomiendo utilizarlos diluidos. Primero, porque hay algunos aceites que sí que podrían tener una ligera capacidad termocáustica, es decir, que podrían ser irritantes para la piel, sobre todo cuando los trabajamos con niños. Entonces, diluidos nunca vamos a tener este problema. Siempre recomiendas empezar por la inhalación, y la inhalación, como dices, puede ser a través de un difusor. Habla del difusor un poquito. Sí, la inhalación la podemos hacer simplemente destapando y oliendo. Podemos usar un difusor o podemos utilizar, pues ponerla, lo que te decía, en un pañuelito o lo que sea. Una de las características que tienen los aceites esenciales es que son moléculas súper pequeñitas. Entonces tienen mucha capacidad para entrar en el cuerpo. Incluso, fíjate que son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica, ¿no? Esta barrera de coral que protege todo nuestro cerebro. Entonces, cuando utilizamos un difusor, es súper importante que utilicemos un difusor de calidad. Esto es un poco lo mismo que cuando enseñamos que los alimentos también tenemos que utilizarlos en sartenes que sean adecuadas. Pues con los aceites esenciales nos pasa lo mismo. ¿Qué ocurre cuando utilizamos, ahora que la aromaterapia está tan de moda, pues difusores que podemos encontrar pues en cualquier sitio por 3 o 4 euros? Que la mayoría son de plásticos malos. Esos plásticos malos, cuando estoy poniendo un aceite esencial, una de las cosas que puede hacer el aceite esencial es desgastar ese plástico y descomponer sus moléculas. Cuando yo estoy inhalando un aceite esencial a través de un difusor, en menos de 20 minutos ese aceite esencial va a estar en la sangre. Y si tenemos un plástico de mala calidad, no solo va a entrar el aceite, sino que van a entrar moléculas de plástico. Si además tiene otras sustancias, pues colorantes o pinturas que se utilizan en la industria, lo que estoy haciendo no es quitar tóxicos de mi vida, que es una de las ventajas de la aromaterapia, sino que los estoy añadiendo. El material quirúrgico de algunos de los difusores que se venden es el material más inocuo, ¿no? Sí, Visualmente parece plástico, pero es material quirúrgico.
Exacto, sería el que se utiliza pues cuando en quirófano se tienen que utilizar pues, prótesis o para utilizar de manera interna, porque es el que no se desprende el plástico, ¿no? Y si el difusor es de cristal, que también he visto algunos, porque el De cristal cristal. ya sabes que es el material inocuo por excelencia, por eso en como Foods todo lo que podemos lo hacemos de vidrio. Claro, de cristal o de cerámica también podría ser muy buena estrategia, lo que pasa que la mayoría, la parte de cristal es únicamente la parte externa. Cuando tú ves donde pones el aceite esencial, la mayoría son de plástico. Entonces, Vale. hay que vigilar que en el caso de que haya un componente plástico, que ese plástico sea correcto. Otra de las cosas que también, pues a veces, cuando vemos en ferias, por ejemplo, los típicos quemadores de aceite, un aceite no se debe quemar nunca. Una de los titulares que para mí es importante que se queden las personas que nos están escuchando es que los aceites esenciales no son ambientadores caros, que huelan bien es casi un regalo que nos da la naturaleza. Entonces, cuando los queremos utilizar en casa como ambientadores, a veces utilizamos este tipo de herramientas pues, que son más económicas, que es comprar, por ejemplo, un difusor cerámico, que lo que estamos haciendo es quemar el aceite. Pues al final es como si quemamos la carne, pues también tiene sustancias que no van a ser favorables. Lo que queremos es que... Perdona. No, pero di. Que lo que queremos al final es que seguir con la misma filosofía que seguimos desde lo que tenemos acostumbradas, ¿no? A las personas que siguen Ets que menges y soy como, que es tener este concepto global, no solo es el alimento, sino es el conjunto con los aceites esenciales, para mí es lo mismo. Y después, para conseguir un aceite esencial realmente se necesitan muchas cantidades de planta. Entonces, ese respeto a mí me gusta siempre trasladarlo a cuando lo estoy utilizando, ¿no? Y quemar un aceite esencial, yo lo siento como si estuviera quemando un árbol. Qué fuerte, porque se ha vendido tanto cacharro a lo largo de toda la historia para quemar aceites que me parece una locura que en las ferias se siga vendiendo si eso es evidente que es nocivo. Increíble. Claro. Y la calidad, ahora decías, ¿no? Y si nos ponemos a pensar en los campos de lavanda de Francia o en los pétalos de rosa, la cantidad de pétalos de rosa que se necesitan para hacer una botellita así de aceite esencial es brutal. Tal es así que no solo respeto, sino que el consumo no sea desmedido, también es importante, ¿no? Porque yo hay días que digo, no quiero usar tanto, solo lo imprescindible para lo que necesito en estos momentos, ¿no? Para hacer un buen uso de ese aceite, pero sí es verdad que si pasan semanas, a veces se va como diluyendo un poco, ¿no? Se va perdiendo. Y es como, bueno, si lo tienes, pero que pienses todo lo que se necesita para que esté ahí dentro. Que esa es la gran diferencia entre los que son de calidad y los que no. Y eso quiero que lo cuentes, Yolanda, porque hay gente que mete alcohol y cositas dentro que hace que no sea puro, que no esté ahí toda la esencia, todo ese campo de lavanda y todos esos pétalos de rosa, ¿verdad? Claro, es que tenemos que tener en cuenta un montón de aspectos y luego hemos de pensar que muchas veces la industria siempre va a intentar abaratar costes. Entonces, hay maneras muy fáciles de adulterar aceites sin que prácticamente nos enteremos. Entonces, una de las cosas importantes pasa pues como con todos los productos. Al final, un aceite de oliva bueno te va a poner la denominación de origen, te va a poner cuál es el método de extracción y te va a dar toda una serie de información. Con los aceites esenciales nos pasa lo mismo, ¿no? Siempre tenemos que comprar un aceite esencial que sea 100% puro, es decir, que lo que yo compro en un frasco sea 100% aceite esencial de esa planta. ¿Y lo dice en algún lado? Los buenos sí, porque claro, al final es lo mismo que el aceite, ¿no? Si lo haces, lo comunicas a tu consumidor. ¿Y qué dice exactamente las palabras cuáles son? 100% puro. O 100% Vale. íntegro, 100%, te va a especificar que lo que hay ahí es 100% aceite esencial. Después, tú mencionabas los campos de Francia, ¿no? Que justo es el lugar ideal para poder cultivar la lavanda. Al final no es lo mismo que yo recoja una lavanda que está cultivada en su lugar de origen que no una lavanda pues, que he cultivado pues, en un campo simulando las condiciones naturales, ¿no? Y más cuando trabajamos con algo tan sutil como es el aroma. Entonces, también es importante que te pongan de dónde está extraído o bien en la etiqueta o bien cuando entras en la página del proveedor o en su catálogo o donde sea. Es decir, que sepas de dónde está y de qué parte de la planta se ha extraído. Además, importantísimo que te pongan siempre cuál es el nombre
técnico del aceite que te están poniendo, ¿no? Porque lavanda muchas veces, pues hay diferentes tipos de lavanda, ¿no? Entonces que te ponga, pues es la lavanda angustifolia o es un lavandín, que no es exactamente las mismas propiedades. ¿Es peor? Bueno, tiene menos propiedades terapéuticas o tiene otras utilidades, ¿no? Entonces, no quiere decir que no sea terapéutico, pero no es exactamente lo mismo. Entonces, como mínimo saberlo. Yo cuando compro quiero saber lo que estoy comprando. Entonces, todo esto hace que a veces pues, se manipule, ¿no? Luego no es lo mismo recoger, por ejemplo, el hipérico, ¿no? Que aquí tenemos mucha tradición en Cataluña con el hipérico, se tiene que recoger la noche de San Juan. O determinadas hierbas se recogen en un momento determinado porque es el momento en el que ahí se recoge. Con los aceites esenciales también es interesante poder tener toda esa información, ¿no? Yo igual que cuando compro manzanas quiero saber de dónde vienen y quiero saber un poco la historia, a mí me gusta hacer eso con todos los productos. Entonces quiero saber de dónde viene. Y con esa lógica de que si no es de temporada no lo consumimos. Por ejemplo, el tomate. Yo en invierno no como tomate. Y me paso semanas sin comer tomate. Entiendo que en los aceites, si vas a buscar un campo de calidad y no es temporada, la marca no tendría que estar vendiendo ese producto. Te puedes encontrar que si realmente son respetuosos o por lo que sea ha habido una sobreventa de algún aceite, lo lógico sería que pudieras tener periodos en los que no dispones de un aceite. Es decir, que tú vayas a comprarlo a tu tienda y te digan, no, es que ahora no tenemos el aceite de... El de lavanda no suele pasar, ¿no? Pero no tenemos este aceite de la marca que tú quieras. Y eso no siempre ocurre, ¿no? Entonces, yo creo que como consumidores, igual que como pacientes tenemos que empoderarnos, creo que como consumidores también, ¿no? Tenemos que aprender a leer las etiquetas, aprender a entender de dónde viene y aprender cuál es la historia que hay detrás de todo eso. Para que desde ahí... Los productores locales y pequeñitos que hacen aceites esenciales están como ansiosos de contar la historia, ¿no? Porque es muy artesanal y lo cuentan a veces en estos pequeños productores. Antes los seguías mucho y me decías antes que has perdido un poco el rastro, pero bueno, esta semana me ha contactado gente que son pequeñitos y me he mirado las webs y a mí me cuesta tener el criterio para decidirlo, pero sí parece que toda la recolección la hacen de una forma brutal, muy artesanal. Nos van a pedir marcas esta noche. Yo aprovecho la ocasión, antes ya de entrar a fondo en el botiquín, para decir que no tenemos ningún interés comercial en esta charla y que yo le he pedido activamente a Yolanda que con las marcas en plural que ha confiado a lo largo de toda su trayectoria, pues las pueda decir porque es difícil, o sea, sí, vamos a mirar la etiqueta, vamos a ver que pone aceite 100% puro, pero alguna marca te pediré. Antes de pedírtelas, el tema ecológico, aquí, en el tema de los aceites, ¿cómo queda? Pues mira, queda en que, por un lado, pasa un poco como con la alimentación. Al final, una cosa ecológica lo que te está diciendo es que no estás usando pesticidas en su manera de producir, pero tampoco te está diciendo que lo estés recogiendo en su momento óptimo o del lugar adecuado. Entonces, aquí también tenemos que ver que hay montones de etiquetas adicionales que también te dan información de todo lo que sería el consumo, ¿no? Ecológico, tanto si tiene el certificado ecológico como, pues lo que decías, pequeños productores o gente que sabes que lo está haciendo adecuadamente o empresas grandes que saben que te están comunicando su sistema de producción. Yo creo que es de donde más nos tenemos que fiar. O sea, el sello ecológico te da un poco de tranquilidad porque te está diciendo que esa planta no ha estado sometida a ningún uso de pesticidas ni de agrotóxicos. Pero nos quedamos ahí, ¿no? A lo mejor un comerciante pequeño o otras empresas pues tienen sus propios sistemas que no va a ponerte el Ecocer de turno, pero que su sistema de producción es aún más ecológico. No sé, mi madre tiene sus gallinas en su huerto y no tiene el certificado ecológico. Sí, se entiende. Es un poco esto lo que quería transmitir. Lo que pasa es que el sello nos da confianza, ¿no? Porque yo no puedo a veces saber exactamente cómo trabaja un productor de una mermelada de la Seu d'Urgell y me dice, oye, que soy muy artesanal, que te lo juro, que mis campos, y digo, ya, pero yo estoy en Barcelona y si tienes un sello, pues, no sé, es una manera que hemos encontrado, que no es la mejor, pero es la manera para... Entonces, ¿el sello es Ecocert el que tenemos que encontrar en los aceites? Bueno, son los mismos que tenemos para los productos ecológicos, depende de cada... De cosmética.
De cosmética. De cosmética, de alimentación y de todo. Hay diferentes, yo ahora no me sé todos los certificados ecológicos, si a alguien le interesa los podemos compartir, pero hay diferentes sellos que te dicen el producto. Ahora estaba mirando una de las webs de una marca que vas a decir y sí, la eurohoja está en la portada del packaging. O sea que sí está evidente. Pero lo que decías estaba bien también. Entonces, marcas que te gustan. Antes de marcas, otra cosa que también es importante, siguiendo con esa intuición, es que huelas. Cuando tú hueles un aceite esencial de una marca o de otra, vas a notar cosas distintas. Entonces, al final, guíate también por eso y guíate por tu propio criterio, ¿no? Entonces, marcas. Yo lo explicaba el otro día, llevo utilizando aceites esenciales desde que era pequeña. Cuando era pequeña me encantaban los productores locales y era donde los compraba. Después, bueno, en la ciudad pues acabas comprando pues todo tipo de marcas y desde hace un tiempo, pues sobre todo me gustan algunas concretas, ¿no? Entonces, marcas que pueden darnos confianza, pues las que todos sabemos, ¿no? Pranarom, o Terpenix, o Essential Aroms. Lo que pasa que aquí nos estamos dejando un montón de las pequeñas que yo no conozco y que les pedimos disculpas desde aquí. Después, a mí me gusta mucho Young Living. Esto ya un poco ya lo he explicado varias veces, por todo esto que yo he investigado y porque reúne de una manera 360 todas las cosas que para mí son importantes. ¿Vale? Pero eso no quiere decir que cada uno no tenga que encontrar los aceites que les gustan. ¿Has dicho Terpenic? ¿Pranarom lo has dicho? Pranarom lo he dicho, Essential Aroms, así de los que diríamos que son los grandes, pero seguro que hay un montón. Para mí ahora mismo, como trabajo mucho esta parte tan sutil, veo estas diferencias, ¿no? Entonces, al final, pues inevitablemente uno habla de lo que más utiliza, pero sí que me gustaría aquí invitar a que cada uno encuentre su camino, igual que yo he encontrado el mío. No, que nadie se case con nadie y que utilice el que le resuelva su problemática.